nuestros pecados. Amén. Hermanos, qué maravilla es cuando el Señor nos toca con su palabra. Cuando nosotros tenemos la capacidad de aprender e interiorizar la palabra del Señor. Y hoy me siento regocijado en esa primera lectura que hizo nuestro hermano Cristian. Y quiero repetirla. Cuando dice Dios, el mismo Dios le habla al profeta y le dice: hijo mío, si eres rico, procede con modestia y te quedará más que dando muchos regalos. Cuanto más grande seas, más debe humillarte, y así agradarás a Dios. Quiero coger esta primer parte donde el Señor nos invita a humillarnos, a hacer las cosas con humildad, a no regocijarnos del don que Dios nos ha dado. Yo conozco muchos de los que me acompañan hoy, y cuando leí esta lectura y coincidió que ahí me tocaba celebrar, y coincidió que esas personas están hoy acá, personas que hacen cosas maravillosas y las guardan en silencio y las guardan para Dios. Y van y hacen eso por la persona abandonada, por la persona que está en lugares retirados, que no tienen forma de recibir un apoyo de salud, un bienestar, un saludo, un abrazo, un refrigerio, un alimento. Hoy el Señor se regocija sobre ustedes porque no hacen aspaviento, no lo está gritando a los cuatro vientos, sino que lo hacen con humildad y sencillez para glorificar al Señor, para glorificar ese Padre que tanto nos ama. Y este hermoso libro del Eclesiástico o Siracida, que llaman en algunas Biblias, que es el mismo libro, nos invita a eso, a gloriarnos en la sencillez y en la humildad, de saber que estamos invitados a servir al más necesitado, al más humilde. Y termina esta parte diciéndonos: porque es grande el poder del Señor, porque son los humildes quienes lo glorifican. Imagínense qué hermosura esta lectura, que nos dice que en nuestro actuar por el necesitado glorificamos al Señor, porque no estamos colocando condiciones ni limitantes. ¿Cuántas veces no abandonamos a la familia por el necesitado? Qué grandes son ustedes, hermanos, cuando nos entregamos sin vacilación por el otro. Cuando tenemos la capacidad y la sencillez de la humildad. Y esto me llega profundamente al corazón porque esta semana comienzo las clases con nuestro grupo principal de ministros, de religiosos y de religiosas que van a estar en esa clase, y voy a comenzar con ese aspecto de San Francisco de Asís, ese hombre que fue llamado el segundo Cristo. Nunca lo pude entender ni aun siendo franciscano. Pedí un libro que se llama Las Hagiografías de San Francisco y Santa Clara, hecho por un colombiano, ya fallecido hace unos años, el padre Fernando Uribe. Cuando yo comienzo a escudriñar en estas hojas, uno comienza a entender por qué Francisco era tan sencillo y tan humilde, porque él se gloriaba en la paz y en el amor de Cristo, porque él no discurría en alegatos, porque él no se dejaba provocar, porque vivía en la humildad y la sencillez del Señor. Porque él siempre mandaba a sus religiosos a proclamar la palabra en aquellos lugares tan complicados en el siglo XIII, porque vivía en la sencillez y la humildad del Señor. Y mire cómo termina esta hermosa lectura para pasar al Evangelio.
El sabio entiende los dichos de los sabios. Para el que sabe escuchar, la sabiduría es un placer. Imagínense lo que nos están regalando. Es saber escuchar para que se convierta en nuestros labios la sabiduría de la palabra, la sabiduría del amor. Este libro es impresionante cuando yo permito que me toque y lo quiero regalar a ustedes. Búsquenlo por amor de Dios esta tarde. Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 17 a 19 y siguientes. Léanlo, porque esto lo llena a uno, le hace entender a uno el sentido de la humildad y la sencillez. Hay de aquellos que andan proliferando lo que hacen. Hay de aquellos, como dice el Evangelio, que les fascina escuchar que le repiten y que le repitan, ay, usted es muy inteligente, uy, qué bien lo que hizo, porque eso simplemente nos carcoma del orgullo, la vanidad y la arrogancia, no sirve para nada más. Hay de aquellos que les fascina a toda hora que les estén reconociendo, eso no es de Dios, eso es del ser humano. Hay de aquellos porque uno debe de gloriarse en la palabra del Señor. Uno debe de vivir como el Señor nos invitó absolutamente a todos, a vivir en su sencillez, en su humildad. Pero no es una sencillez de humildad y de apariencia, es una sencillez de corazón. Porque también hay algunos que les gusta tirarse al de humilde, pero en el fondo son más orgullosos, aunque aquellos que proliferan su vanidad y su orgullo. Ojo, mis hermanos, con este pecado que nos invita hoy, acá en el Evangelio de Lucas, y aquellos que van y se sientan en los puestos primeros. Porque como dice acá, llegará el dueño de la casa. ¿Quién es el dueño de la casa? Dios. Y te dirá, ve atrás, porque tú estás sentado adelante solamente porque tu orgullo y tu vanidad hacen que estés ahí porque quieres figurar. Hoy como nos toca inmensamente esta palabra a todos los que somos vanidosos, orgullosos y arrogantes. ¿Cómo nos toca? ¿Cómo el Señor nos invita realmente a postrarnos en la sencillez y la humildad del servicio, en la sencillez y el amor por el hermano? Qué evangelio tan impresionante que nos regala Lucas y que nos transmite esa experiencia de Jesús manifestada a sus apóstoles. Que están también ustedes hoy como apóstoles y somos apóstoles del Señor. No solamente el sacerdote porque está revestido, eso no es nada, porque dentro soy un ser humano igual que ustedes, lleno de errores. Y el Señor nos toca con la palabra para decirnos, venga, venga, joven, mira cómo te estás comportando. Mira cómo te estás vanagloriando en el don que yo te di y que te lo di para que lo colocaras al servicio del otro. No, Señor, eso no es tuyo. Eso yo no te lo di gratis. Yo te lo di para que aprendas a amar al otro, para que aprendas a entregarte en el otro y no a vanagloriarte en él. Solo en darle gracias a mí, tu creador, que te lo di para que sirvieras. Qué evangelio tan impresionante. Qué lectura del libro del Eclesiástico. Hoy yo los invito, hermanos, para que hagamos esa pausa que necesitamos continuamente y que muchas veces acostumbramos a hacerlo por ahí en Semana Santa o que acostumbramos a hacerlo en diciembre por la Navidad. La pausa para reflexionar y detenernos. No, la humildad es algo continuo, no es solamente en Semana Santa, no es solamente en diciembre, la humildad es continua. Y yo invito a aquellos hermanos que hoy me acompañan y que conozco de sus vidas porque los he visto el sacrificio que hacen por muchos en su silencio, que me ha permitido acompañarlos en ese silencio de la sencillez de la humildad, para que no la de salir de ustedes, para que no permitan que el orgullo los destroce,
La vanidad de decir yo hice, lo consuma, es más egoísmo. Hoy los invito, hermanos, para que nos dejemos tocar, para que podamos hacer una pausa y decir, eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo para vanidad, orgullo y egoísmo mío, para sentirme todos los días más grande o para hacerme todos los días más pequeño y sencillo en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ahí les dejo esta pequeña reflexión. Los invito para que esta tarde de domingo ustedes sigan pensando en estas hermosas palabras, en este Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 1 al 7. Leamos, alimentémonos, confrontémonos con la palabra. Esa es mi invitación en el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Amén.